No soy alguien que se deje llevar por cuentos ni supersticiones. Siempre he sido un hombre práctico, con los pies firmes en la tierra y una escopeta bien cargada en el hombro. Pero lo que viví esa noche. Eran los primeros días de enero. El aire era tan frío que me cortaba la cara, y el bosque, a 2 horas de mi pueblo, parecía un lugar congelado en el tiempo. Había perdido a mi esposa en noviembre, y la casa, con su vacío abrumador, se había vuelto insoportable. Así que decidí apartarme de todo y adentrarme en el bosque. Necesitaba alejarme, despejar mi mente, aunque en el fondo sabía que el dolor me seguiría a donde fuera. Recuerdo que llegué al bosque al atardecer. Las ramas desnudas de los árboles se alzaban como dedos enmarañados contra un cielo gris y desolado. Había algo en el ambiente que me incomodaba desde el primer momento. Era un silencio denso, opresivo. No era el tipo de calma que te relaja, sino una especie de quietud que te hace sentir observado. Pero intenté ignorarlo. El bosque siempre ha sido mi refugio, un lugar donde me siento en control, y no iba a dejar que una corazonada me ahuyentara. Levanté mi campamento cerca de un claro. Encendí una fogata y me senté frente a las llamas, sintiendo el calor en mis manos entumecidas. Había traído conmigo una vieja fotografía de mi esposa. Mientras la miraba, el nudo en mi pecho se apretó más. No sé cuánto tiempo estuve así, perdido en mis pensamientos, pero cuando levanté la vista, ya era de noche. El bosque nocturno tiene su propia vida, sus propios sonidos. Pero esa noche no había grillos, ni el susurro del viento moviendo las hojas. Solo un silencio que parecía devorar todo. Mi instinto me decía que algo no estaba bien. Sentía algo. No sabría explicarlo, pero era como si una mirada se clavaba en mi espalda. Mis ojos se perdían en la espesa oscuridad entre los árboles, buscando algo, cualquier cosa que rompiera con esa opresión. El tiempo parecía detenerse. Las horas eran interminables y, aunque intentaba racionalizar lo que sentía, no podía negar que la sensación de estar siendo observado no me abandonaba. Encendí mi linterna y apunté hacia los árboles. No vi nada, pero el haz de luz parecía apenas rasgar la oscuridad. Incluso con la fogata encendida, el frío había comenzado a filtrarse en mis huesos. Esa parte del bosque siempre ha sido fría en invierno, pero esa noche sentí que el frío tenía algo distinto, algo sobrenatural. A lo lejos, entre las sombras de los árboles, creí ver un movimiento. Me puse de pie de inmediato, con la linterna en una mano y la escopeta en la otra. No era extraño encontrar animales merodeando por ahí, pero algo no cuadraba. No era el movimiento errático de un animal asustado, ni el andar calculado de un depredador. Era algo más. ¿Quién está ahí?, grité, con la voz más firme que pude, aunque mi garganta estaba seca. El eco devolvió mis palabras, pero no hubo respuesta. Apreté los dientes y avancé unos pasos hacia la dirección en la que creí ver el movimiento. La linterna seguía sin revelar nada, pero entonces lo escuché, un crujido, como si algo grande hubiera pisado una rama. Era lento, deliberado. No se sentía como un animal que huía, sino como algo que se acercaba. Regresé al campamento apresuradamente y avivé la fogata. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas. Quizá era un ciervo, o tal vez un oso, pero algo dentro de mí me decía que no era eso. Esa noche, mi dolor había sido reemplazado por un miedo visceral, uno que no sentía desde que era un niño. Las horas se volvieron eternas. Cada crujido, cada movimiento entre las sombras me hacía saltar. Hasta que finalmente, cerca de la madrugada, lo vi. O al menos eso creo. No era algo que mi mente pudiera procesar de inmediato. Entre los troncos de los árboles, apenas iluminado por los restos de la fogata, distinguí una figura. Alta, delgada hasta el punto de ser cadavérica. Sus extremidades eran anormalmente largas, y su cabeza era una pesadilla hecha realidad. Era como si un venado y un ser humano se hubieran fusionado de una manera retorcida y antinatural, apenas cubiertas por una piel grisácea y arrugada. Su cabeza no era humana, pero tampoco completamente de venado.
Los cuernos retorcidos se alzaban hacia el cielo como ramas malformadas, y sus ojos, amarillos, brillantes y vacíos. Era como mirar el abismo. No lo pensé. Jalé el gatillo de la escopeta. El sonido del disparo resonó en todo el bosque, y el retroceso casi me tira al suelo. Pero no pasó nada. Ni un movimiento. La criatura no reaccionó. No sangró, no se tambaleó, no hizo un solo ruido. Era como si el disparo nunca hubiera ocurrido. Fue entonces cuando el miedo se transformó en pánico. Sabía que quedarme ahí era una sentencia de muerte, pero también sabía que correr podía ser igual de peligroso. Apreté la escopeta contra mi pecho, mi único consuelo, y comencé a retroceder. Cada paso que daba parecía una eternidad. Cuando finalmente logré darme la vuelta, mi cuerpo se movió por puro instinto. Corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. Mi respiración era un ruido ensordecedor en mis oídos, y mis pies apenas tocaban el suelo, pero aún así podía oírlo. Cada paso que daba yo, la criatura daba dos. Sus movimientos eran torpes, pero rápidos, como si sus huesos no encajaran bien en su cuerpo. Mi mente era un caos. Cada árbol se veía igual, y el frío quemaba mis pulmones. Pero la camioneta estaba cerca. Tenía que estarlo. Cuando finalmente la vi, un rayo de esperanza me atravesó el pecho. Con un movimiento desesperado, abrí la puerta, lancé la escopeta al asiento del copiloto y giré la llave con manos temblorosas. El motor rugió, y pisé el acelerador hasta el fondo. El camino era un desastre. Apenas podía ver por dónde iba, y las ramas golpeaban los costados de la camioneta como garras intentando detenerme. Mi única guía era la estrecha línea del camino iluminada por los faros. Miré por el espejo retrovisor, y ahí estaban. Dos ojos amarillos, flotando en la oscuridad, siguiéndome como si no hubiera barrera entre nosotros. Entonces escuché el rugido. Era como si el mismo bosque gritara. Un sonido antinatural, desgarrador y profundo. No me detuve. No podía detenerme. Cuando finalmente llegué al pueblo, me estacioné frente a mi casa y apagué el motor. El silencio fue ensordecedor. No salí del vehículo. No podía. El miedo me había paralizado. Pasé horas ahí, con las manos aún temblando y la mirada fija en el volante. Cuando por fin tuve el valor de salir, el aire helado me golpeó. Cerré la puerta de la camioneta y, al dar la vuelta, lo vi. La parte trasera estaba llena de arañazos. No eran marcas pequeñas, eran profundas, largas y grotescas, como si algo hubiera intentado abrirla desde afuera. Pero lo que realmente me heló la sangre fue la marca. Era un símbolo. Un círculo imperfecto con líneas cruzándolo en patrones extraños. Lo reconocí al instante. Lo había escuchado antes entre los relatos de los cazadores y nativos de la zona años atrás, relatos de encuentros y de leyendas antiguas que nunca creí reales. Wendigo. No sabía si aquella cosa me había seguido, y lo que más me aterraba era saber que, aunque había escapado, no estaba seguro de que todo hubiera terminado. Cuando llegué a mi casa, apenas podía mantenerme en pie. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe que resonó por toda la estancia. Mi respiración era errática, y mis manos seguían temblando, pero eso no me detuvo. Di vuelta a todas las cerraduras y puse el seguro en cada ventana. No era una casa grande, apenas suficiente para 2 personas, pero después de perder a mi esposa en noviembre, se sentía más grande de lo que debía. Ahora, esa misma soledad me parecía asfixiante. Tomé mi escopeta y la cargué con las pocas municiones que me quedaban. Mi revólver ya estaba listo en mi cintura, pero no me sentía seguro. No después de lo que había visto. La noche llegó demasiado rápido. El frío había calado en las paredes, y cada sonido, por mínimo que fuera, me ponía en alerta. El crujir de la madera bajo mis pies sonaba como un grito en el silencio de la casa. Los árboles afuera se agitaban con el viento, y los grillos cantaban como cada noche. Pero yo no podía concentrarme en nada más que en aquella imagen, esos ojos amarillos y esa figura cadavérica. Me senté en la sala, con la escopeta apoyada contra mis rodillas.
Traté de convencerme de que todo había sido un error. Tiene que haber sido un oso, me repetí una y otra vez. El bosque está lleno de ellos, y mi mente está destrozada. Estoy viendo cosas que no son reales. Entonces, mis ojos se posaron en la repisa frente a mí. Una fotografía de mi esposa me devolvía la mirada, su sonrisa cálida y llena de vida. Un nudo se formó en mi garganta. No había pasado un solo día desde su partida en el que no sintiera el peso de su ausencia. Pero en ese momento, algo cambió. El sonido de los grillos cesó. El viento, que había estado agitando las ramas de los árboles con fuerza, se detuvo. Era como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Un silencio absoluto cayó sobre la casa. Sentí como mi piel se erizaba. Lentamente, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Levanté la escopeta y me quedé inmóvil, con la mirada fija en la puerta. Entonces lo escuché. Un ligero crujido en la ventana detrás de mí. Mi respiración se detuvo. Me giré lentamente, con el corazón queriéndose salir de mi pecho, y lo vi. 2 ojos amarillos brillantes me observaban desde la ventana. No parpadeaban. No se movían. Eran como faros en la oscuridad, llenos de un hambre antinatural. La criatura estaba ahí, su rostro cadavérico presionado contra el cristal. Podía ver los cuernos raspar el vidrio, dejando líneas que rechinaban con un sonido que se me clavaba en los nervios. Su boca parecía esbozar una sonrisa torcida, como si disfrutara viéndome temblar de miedo. No podía moverme. Mi cuerpo estaba congelado, como si el terror hubiera tomado el control absoluto. Era como si aquella cosa supiera que no tenía a dónde ir. Entonces, escuché un sonido. Un golpe seco en la puerta trasera. La criatura, el Wendigo, sabía que yo estaba atrapado. Mi instinto fue levantar la escopeta, pero una fría certeza me detuvo. Recordé la noche anterior, el disparo que no tuvo efecto alguno. Las balas no sirven contra algo que no debería existir. Algo que desafía todo lo que entiendo como real. Con un temblor en las manos, bajé el arma lentamente. Sentía el sudor frío recorrer mi espalda mientras mis ojos no se apartaban de la ventana. Quería reaccionar, hacer algo, pero estaba paralizado. Entonces, mi mirada se desvió hacia la repisa. Allí estaba ella, mi esposa, sonriendo en la fotografía que había tomado meses antes de que la enfermedad se la llevara. Una oleada de tristeza me golpeó como una tormenta. Sabía que probablemente serían mis últimos momentos. No tenía escapatoria, no tenía armas capaces de detenerlo. Así que tomé la fotografía con manos temblorosas. Si iba a morir, prefería tener en mis manos un recuerdo de ella, no un arma inútil. Con un nudo en la garganta, volví a mirar hacia la ventana. Pero la criatura ya no estaba. Solo quedaban las marcas. Las líneas profundas en el vidrio parecían burlarse de mi impotencia. El silencio seguía siendo absoluto, pero la sensación de que algo estaba acosándome no se desvaneció. Por más que busqué con la mirada a través de las ventanas, no pude encontrarlo. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé sentado en la sala, abrazando la fotografía, con los ojos abiertos y sin atreverme a dormir. Las horas pasaron lentamente, y cuando finalmente los primeros rayos de sol iluminaron la casa, una sensación de alivio pasajero me invadió. Pero cuando abrí la puerta, el alivio desapareció al instante. Mi casa estaba cubierta de marcas. Las mismas garras que habían rasgado la ventana la noche anterior estaban por todas partes, en las paredes, en la puerta, incluso en el techo. Era como si la criatura hubiera rodeado la casa durante toda la noche, dejando su firma en cada rincón. Mis piernas flaquearon, pero logré mantenerme en pie. Sabía lo que significaban esas marcas. No me había dejado ir. No se había rendido. Ahora, mientras grabo esto, estoy sentado en la misma sala, con la escopeta a mi lado. Sé que es inútil, pero me da un poco de seguridad junto con la fotografía de mi esposa frente a mí. Sé que el Wendigo está ahí afuera, esperando. Acechando. Cada crujido, cada sombra en la ventana, me hace pensar que está a punto de entrar. Pero eso es lo que quiere. Quiere que me consuma el miedo,
que me destruya desde adentro antes de acabar conmigo. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo. Pero si alguien encuentra esta grabadora con mi historia, quiero que sepan lo que ocurrió aquí. Quiero que sepan que el Wendigo es real. Y si alguna vez sienten que algo los está observando desde los árboles, corran. No miren atrás. Porque si alguna vez ven esos ojos amarillos en la oscuridad, ya es demasiado tarde.